Bueno, buenos días y gracias por venir a esta cita que recupera el programa en el que llevábamos desde el 2019, intentando traer al museo no solo las experiencias, sino también cómo gestionar esas experiencias en el programa de Trans. Les voy a dar una pequeña vara de 2 minutos para recordar, porque es el primer acto después de casi 2 años de interrupción del programa por culpa de la pandemia, y un poco para la gente que no ha estado, que no ha venido a las anteriores sesiones, un poco integrar la charla de Roberta en el programa general del de Trans, ¿no? El acercamiento a las teorías y activismos queer pasa en gran medida por articular sus potencialidades críticas en aquellas situaciones en las que los dispositivos biopolíticos actúan activando o reforzando exclusiones y violencias contra las poblaciones LGTBIQ+, puesto que lo queer nació precisamente como respuesta a estas políticas de agresión. Ese es el planteamiento general que vamos a mantener en este programa. La experiencia de los cuerpos trans en la frontera es el punto de partida de Trans. Por un lado, la relación de los cuerpos trans con lo fronterizo permite realizar solapamientos y analogías históricas y metafóricas que van más allá de la simple descripción de casos. Por otro, visibilizar lo trans con toda la compleja puesta en escena de la frontera es también una manera de tensar las posibilidades epistémicas de las propias herramientas queer. La vertebración inicial de este trabajo se organizó a partir de 3 ejes. Las personas invitadas al inicio de cada eje abrirían el campo de trabajo sobre el que se discutirá durante las sesiones siguientes, y la persona que cierra el eje serviría como contrapunto a los resultados de los grupos de discusión que se hubiesen hecho entre eje y eje, pero a su vez ayudarían a establecer el marco de trabajo del siguiente eje. Estos 3 ejes que creamos en su momento, que empezaron en el 2019, estaban organizados de la siguiente forma. El primer eje estuvo dedicado al desplazamiento forzoso dentro de las políticas de movilidad de los estados, con especial hincapié en la movilidad de las personas trans. El segundo, sobre el sexilio y la experiencia concreta en la frontera a partir del testimonio en primera persona. Y el tercero, que es en el que estamos ahora, es sobre las narrativas del transtestimonio y la posibilidad de un contraarchivo capaz de contener las narrativas múltiples. El archivo oficial, las historias de vida, las inevitables ventriloquías, las interpelaciones, las redes de apoyo, etc. El tercer eje que iniciamos hoy tiene como núcleo la idea de archivo frente a las llamadas narrativas del afecto. Gran parte de la escasa información sobre la migración forzosa trans que podemos encontrar proviene fundamentalmente de 3 fuentes. La oficial, bien a través de la maquinaria burocrática, policial, bien por medio de los informes y actividades de colectivos no gubernamentales o de organismos internacionales. Tuvimos en ese sentido aquí a MASPE, a Esperanza Jorge, que trabajó sobre todo en campamentos redactando los informes a partir de la primera persona de refugiadas trans para acogida en España. La académica, la mayor parte, las personas trans aparecen como objeto de estudio, aunque cada vez más abierta a ceder el espacio a sujetos de estudio a través de historias de vida como metodología. Y aquí tuvimos a 2 personas que trabajaron esto, que fueron Lorenzo Gabrieli y Miguel Lucero. Miguel Lucero en concreto además se encargaba de las redes de acompañamiento de personas trans desde las fronteras de Tapachula en el sur de México hasta Tijuana en el norte. Todo el acompañamiento, y fue una sesión también muy interesante. Y luego la mediática, especialmente en tanto los mass media, los llamados mass media, pero los blogs, las páginas y las webs de colectivos que abren una brecha, muchas veces reivindicadora de la riqueza y heterogeneidad de estas experiencias del transexilio. Las compañeras, allá tuvimos a las compañeras del colectivo Kif Kif y de Canarias Libres de CIE, libres de los centros de internamientos para extranjeros. En muchas de estas fuentes, la ventriloquía, la de hablar por, es la táctica discursiva predominante. La pregunta con la que hoy empezamos este eje sería:
¿Puede el museo convertirse en un espacio de narrativas múltiples e incompatibles entre sí a modo de contraarchivo? Es un poco en parte lo que queríamos iniciar a partir de la intervención también de Roberta, sobre todo a partir de su experiencia, porque partimos fundamentalmente de lo que ella nos quiera contar. El punto principal del trabajo es el transtestimonio, cuyo lugar de enunciación es el museo, puesto que la sede del proyecto son sus instalaciones. Contra la habitual imagen del activismo en el museo como un remedio de gabinete de curiosidades, que es su origen, se trata de ver si es posible que se pueda usar el museo como lugar de enunciación que visibilice, sin cosificar, que interpele sin autoridad y que intervenga sin censura con las personas trans en sus testimonios precisamente sobre esta experiencia de la frontera, del sexilio y de la opresión. E incluso hacerlo fuera de las instalaciones, desbordando esta frontera, como pasó, por ejemplo, con el colectivo Teatro Mundo, que precisamente hizo su trabajo que realizaba por fuera de los centros de internamiento, precisamente por fuera del museo. Y finalmente, una parte importante de la discusión será cómo afrontar las historias de vida dentro de una metodología que evite la sentimentalidad y la revictimización. Unos relatos que ayuden a crear agencias y agenciamientos en los procesos de subjetivación de las personas trans. Eso en parte es todo el objetivo del proyecto. Quiero agradecer a Daniasa que también colabore, porque este proyecto también es de ella, y la incorporación de Estefanía Bruna también al proyecto en esta fase tercera del tercer eje. Les paso la palabra a Estefanía y ya cuando quiera. Nada, bueno, gracias a todas por venir un sábado, que sé que es un esfuerzo importante. Yo solo quería dar un apunte, ya que estamos todas aquí reunidas, y es que el 7 de mayo, que es sábado también, va a venir Gracia Trujillo con nosotras dentro de Trans para seguir trabajando toda esta parte del archivo y el contraarchivo. Agradecer a Pepe, como siempre, su entusiasmo, a Daniasa y a Roberta por estar hoy aquí con nosotros, y también a Gilberto y a Jerónimo porque, bueno, también forman parte de esto y muchas de las cosas que pasan aquí no sucederían sin ellos, no estuviesen. Así que nada, muchas gracias, Roberta, Daniasa. Gracias. Gracias. Vale, pues yo la verdad que también tengo que dar como agradecimientos a ustedes por haberme invitado, porque no tenía otro plan mejor para un sábado santo como este que estar aquí acompañando no solamente a Roberta, sino también teniendo la posibilidad de ver tantas caras conocidas. A mí lo que se me encargó y lo que estoy como encantada de hacer es dar paso a la exposición, a los resultados, a las conclusiones que ha alcanzado Roberta Marrero a lo largo de estos días que ha durado su residencia de investigación con TEA, que tiene que ver, básicamente les comento, que tiene que ver con César Mor y su obra, la cual está y forma parte de los fondos de la institución. Esto ya ella se encargará de desgranarlo y de profundizar. Sencillamente, para quien no conozca quién es Roberta Marrero, que estoy segura de que la gran mayoría sabrá cuál es su trayectoria y cuál es su trabajo, sumado a los títulos que ya seguramente les sonarán de algo por el reconocimiento que se tuvo a nivel estatal y también fuera de las fronteras del Estado, son el Bebé Verde, por un lado, y luego por el otro We Can Be Heroes. Estos son como dos grandes obras biográficas, autobiográficas, con ilustraciones, con la presencia de lo gráfico de por medio, que de algún modo concentran un rasgo fundamental en la obra de Roberta Marrero. Igualmente, quiero comentar que recientemente se ha publicado Todo era por ser fuego, un poemario sobre chulos, travestis, amantes, cuestiones también biográficas, que tiene ya otro tono diferente. Ha sido publicado con la editorial Con Tinta Me Tienes y ya lo pueden encontrar perfectamente en todas las librerías. Entonces también tenerlo en cuenta, ¿no? Que todas lo tengamos en cuenta como otro rasgo de la obra y de la manera que tiene Roberta Marrero de entender no solamente su vida, sino su propio entorno. Y hay algo que comentamos hace 2 días cuando pudimos coincidir comiendo, almorzando en un kebab, que decíamos, fíjate, los museos como también, aparte, como se comentaba ahorita, de ser recipientes
en los que se pueda recuperar la memoria, darle un giro, analizarla, investigarla, ponerla en contexto, compartirla. Hay casos en los que los propios edificios también funcionan como elementos que desplazan memoria y que desplazan realidades. Precisamente estamos en un edificio que forma parte de una serie de estrategias municipales para desplazar a toda la población travesti y transexual que desde el franquismo en adelante ocuparon el Puente Serrador, el Barranco de Santos y todo lo que era esta zona llamada como Cabo Llano, ¿no? El barrio El Cabo. Entonces, tengámoslo también en cuenta porque es bastante simbólico que ahorita estemos nosotras hablando acá de memorias travestis, de memorias trans, de memorias queer, en un entorno, en un espacio físico que ya estuvo ocupado y fue un espacio de socialización de todas esas personas que forman parte de nuestra historia, ¿no? Como disidentes canarias, desde luego. Y simplemente para ya darle paso a Roberta, tengo acá como una serie de conceptos que los fui apuntando a medida que hablábamos el otro día, como de algún modo fogonazos, ¿no? En los que ella ahorita pues va a profundizar, que son el deseo, los chulos, la canariedad, la memoria, la imposibilidad. Son como algunas palabras con las que me quedé de esa conversación y que me dieron como aún más ganas de ver cómo ella ha abordado la obra de César Moro y por supuesto la ha vinculado con su propia obra, con su propia historia, en la que el elemento del exilio es un nexo en común entre César Moro y Roberta Marrero. Así que estoy entusiasmada con escucharte, con escuchar lo que tienes de esta residencia y gracias, por supuesto, también a ustedes que nos están acompañando hoy. Gracias. Gracias, cariño. Parecemos las folclóricas que estamos dando gracias todo el rato, pero no puedo empezar sin dar las gracias al TEA por traerme, por ser tan amables durante esta residencia. Hola, Roy. Gracias a todos por venir en este preámbulo de vacaciones, este día anterior al Domingo de Ramos, que es cuando entraba Jesucristo triunfal como una travesti a Jerusalén, ¿no? Sí. Que luego la crucificaron como a una travesti también. Y gracias a las comadres de Tenerife, a las comadres de Las Palmas, que siempre que vengo me hacen sentir que esta isla, que no es mi isla, es casi como una segunda casa. Voy a empezar con dos citas. Una es del personaje Violet Vanderbilt, de la película De repente el último verano. La cita dice: hace millones de años los dinosaurios se alimentaban con las hojas de estos árboles. Los dinosaurios eran vegetarianos y por eso se extinguieron. Eran demasiado amables para su tamaño. Y entonces las criaturas carnívoras, los devoradores de carne, los asesinos, heredaron la tierra. Pero siempre ha sido así, ¿verdad? La segunda cita es de la fotógrafa Nan Goldin y dice: lo que uno sabe emocionalmente y lo que desea sexualmente puede ser salvajemente contradictorio. El TEA me ha pedido que haga una revisión, una relectura del archivo de César Moro, que mezcle mi propio archivo, es decir, mi memoria, esa que uso constantemente en mi trabajo, para vincularme a la figura del poeta y del pintor. César Moro fue un creador de origen peruano, exiliado a Francia y a México. El César Moro oficial, el que aparece en la Wikipedia, en la historia de la poesía peruana y en el bien pensante mundo de la literatura y el arte, es el poeta y pintor surrealista de muerte temprana y obra casi desconocida mientras vivía. Pero, como dije hace poco sobre la poeta argentina Alejandra Pizarnik en un texto que escribí
para una revista también argentina, escribí sobre Alejandra. Hay tantas Alejandras como personas que le rinden culto. Mi Alejandra es la suicida, la que estaba enamorada platónicamente de Silvina Ocampo, la que tenía problemas alimenticios, la extranjera, la tartamuda, la rara, la que estaba obsesionada con la belleza cruel de la condesa Bathory. Me interesa la Alejandra mitológica, la que vive en mi cabeza, esa que hace que atesore sus libros como si fueran reliquias. Amo lo religioso que hay de Alejandra en esa visión de la poeta que ella misma creó, en sus diarios, en sus poemas y en su prosa. Una mártir del arte que se desangraba en cada línea. Como decía el personaje de Blanche Dubois en Un tranvía llamado Deseo, no quiero realidad, solo quiero magia. Igualmente, volviendo a César Moro, hay tantos César Moro como gente que se acerca a su obra. Yo os voy a contar el mío. Reconozco que desconocía por completo su figura hasta que el TEA me propuso esta residencia en el museo para investigar sus archivos. Me mandaron un enlace para acceder a lo que tenían de él en el museo y de entrada no entendí muy bien por qué habían elegido a este poeta surrealista para que lo investigara. El surrealismo siempre me ha parecido un movimiento demasiado macho, demasiado heterosexual como para interesarme. A pesar de Buñuel, que sí me gusta, o de Dalí, del que me interesa más sus amoríos con Lorca, su mujer gala, su excentricidad dandy o que tuviera como musa a Amanda Lear. Me interesa más eso de Dalí que su vinculación con el movimiento surrealista. He de reconocer que también me interesan las mujeres surrealistas. Me interesa Maruja Mayo, Claude Cahun, Leonora Carrington, también Frida Kahlo, que se la asoció al movimiento del que ella renegó diciendo muy acertadamente que lo que ella pintaba no eran sueños, era su vida. En mi surrealismo, bastardo, femenino y queer, entra ahora César Moro. Como en la entrada al archivo de Moro en la web de TEA se obvia totalmente su homosexualidad, pensé que sería otro artista testosterónico más del movimiento, hasta que mi amigo Daniel María me pasó un link en el que se hablaba del poeta y su poema Antonio es Dios, una carta de amor y adoración a su amante militar Antonio. Entonces entendí por qué me habían encargado hablar de este poeta. Empecé a interesarme, a ver puntos en común. Me interesan los espejos, los artistas que te sirven de reflejo, la gente que habla de ti a través de ellos. Volviendo a Alejandra Pizarnik, por poner un ejemplo sobre este juego de dobles entre el creador y su lector, diré que amo a Alejandra porque me hace sentir que no estoy sola, que hay almas gemelas, que no soy la única que tiene amores platónicos e imposibles, que no soy la única que necesita ser amada a pesar de la prisión del cuerpo y de la belleza, que también hay otras mujeres dandy que se visten en contra de ellas mismas y no para gustar a los demás, que no soy la única que tiene la espada de Damocles del suicidio sobre la cabeza. César Moro es también un espejo. Me hace sentir que el exilio, podríamos llamarlo sexilio en su caso y en el mío, es la única manera de sobrevivir, que las que no tenemos patria somos de todos sitios y de ninguno al mismo tiempo, que morir de deseo es también vivir de deseo, que lo imposible de desear hace, por raro que pueda sonar, que amar sea posible, aunque sea en contra tuya, a tu pesar, como amamos los monstruos, contra viento y marea. Que obsesionarte con un chulo, dejémonos de palabras blandas y pongámonos callejeras, usemos la palabra chulo. Un chulo que te ignora y te hace la vida imposible puede convertirse en poesía. Que alguien tan innecesario como un amante que no te valora puede generar las más bellas palabras de amor. Un amor mortal, lacerante, masoquista, destructivo. ¿Pero no es acaso el amor así para los que no pertenecemos a la norma? Amar como marica en los años 40 tenía que ser como amar para las mujeres trans en el 2022. Hombres armarizados, inaccesibles más allá de la intimidad del sexo furtivo y clandestino. César Moro
era como una travesti que deseaba que el chulo de turno la amase, pero que el chulo de turno nunca iba a aceptar a la travesti fuera de esa tumba del amor que es la alcoba. Moro era como las mujeres de Tennessee Williams, monstruos de dos cabezas, mujeres al límite, enamoradas de chulos que eran como muros, chulos que eran pulsión a la muerte. Mujeres, las de Tennessee Williams, que no eran otra cosa que el propio escritor travestido, cambiado de sexo, hablando a través de bocas pintadas de rojo sangre de la imposibilidad de amar de las maricas, de las raras, de la mala mujer, de la mujer vieja, de la que tiene estigma. Me gustaría leeros mi poema Proletariado del amor. Me parece que ilustra muy bien esto que intento explicaros. El poema dice así: cada una tiene el amor que se puede permitir. Yo no soy una burguesa del amor, marido, champán y aniversarios. Soy una proletaria del amor, amores platónicos, vino barato y porno. Quisiera tu flecha en mi corazón, quisiera hacer el amor, pero las proscritas solo tenemos la soga al cuello, nunca nos besan. Volviendo a esa lectura blanca y heteronormativa de César Moro, no me gustaría caer en la crítica a conceptos tan manidos como cultura heteropatriarcal, cultura hegemónica o cultura imperante. Por supuesto que a la gran cultura no le interesa estas visiones más oscuras y menos cómodas de los artistas. No pasa solo con Moro, pasa también con artistas tan conocidos y también tan maricas como Andy Warhol. Warhol no es ese pintor facilón que hacía cuadros de colorines. Era un homosexual de padres migrantes en la mega homófoba sociedad norteamericana de los años 50. Era un artista que hacía películas de mamadas cuando era ilegal ser homosexual en los Estados Unidos, que sacaba mujeres trans y chaperos en sus películas, que hacía cuadros pornográficos de pollas y de culos, que creó una serie de pinturas y fotos polaroids de travestis negras neoyorquinas llamada Ladies and Gentlemen, o que se vestía de mujer para una serie de fotografías con Christopher Makos. Todo este Warhol que os acabo de nombrar fue totalmente ignorado en la expo itinerante que se hizo sobre el artista en el Caixa Forum de Madrid, como si fuera normal ver a mujeres desnudas en cuadros renacentistas, pero no tanto ver a chulos desnudos en pinturas pop. Como si la heterosexualidad desmedida de Picasso sí valiese, pero el mariconeo de Warhol o de César Moro fuera solo anecdótico, una sexualidad de segunda categoría. El propio Breton hizo comentarios abiertamente homófobos que hicieron que Moro se distanciara del surrealismo. ¿Tenemos que condenar entonces al surrealismo y a los museos e instituciones tan heteras, tan cis y tan blancas? Yo opino que no. Tenemos que entender de dónde venimos para entender dónde estamos. Las sexualidades e identidades de género que se salen de la norma heterosexual y cis han estado perseguidas y criminalizadas hasta hace bien poco. De hecho, siguen siendo perseguidas y criminalizadas en bastantes países y no hay que irse muy lejos. Rusia es un buen ejemplo de ello, que además es un país europeo. O Ucrania, ese país que está actualmente en guerra y del que casi nadie sabe que las mujeres trans no pueden huir del conflicto, ya que al ser legalmente hombres han de quedarse en el país para defender a la patria. No podemos pretender que esta cultura que nos ha castigado tanto, de repente nos celebre y nos valore de modo masivo, mucho menos sin que haya una reparación histórica de por medio. Aún así, me consta que el gran mundo del arte y la cultura está cada vez más interesado por lo marica, por lo trans, por lo negro, por todo eso que ha perseguido de manera tan feroz durante siglos, pero van poco a poco. Vinculando ahora el sexilio de César Moro con el mío propio, no puedo evitar pensar en esa Lima terrible de la que hablaba el poeta sin mencionar a esa Canarias terrible de la que me tuve que ir. Nací en 1972 y nací criminal. Las personas como yo iban a la cárcel.
Nací al final de una larga dictadura política. Franco murió en el 75, pero su sombra se alargó durante mucho tiempo. Aún sigue ahí, de hecho. Un país sometido a varias décadas de dictadura es un país herido. Hay que hacer mucha revisión del pasado reciente, mucho lavado de toda la mierda que trajo el franquismo a este país para hacer de él un lugar mejor. La Canarias en la que crecí era igual de oscura, violenta, cruel y posfranquista que el resto de España. Es decir, no creo que las islas fueran especialmente oscuras. Me consta que todo el territorio español estaba sumido en una densa niebla fruto de 40 años de represión militar, ideológica y religiosa. Era absolutamente asfixiante, como me imagino que sería Perú para César Moro en su juventud. Además, no solo sufrí violencia e incomprensión en el colegio. Moro sufriría también un acoso terrible cuando diera clases en Lima a su vuelta del exilio. Tampoco mi familia sabía qué hacer con aquella niña marciana que les tocó por hija. Aquella familia que se crió al ritmo febril marcado por la ideología fascista. Me costó mucho entender que tampoco podrían haber actuado de otra manera conmigo. Hicieron lo que creían que era correcto, por muy terrible que eso fuera. Yo encarnaba lo peor que se podía ser en aquella sociedad masculina y viril, como calificaba el dictador a la sociedad española. Era el afeminado, el niño marica, el gran desertor del bien más preciado, la masculinidad. He escrito mucho sobre mi niñez. Varias veces he explicado cómo algunas estrellas de la cultura popular y especialmente de la música me salvaron literalmente la vida. He contado cientos de veces cómo ver a Boy George por la tele a los 11 años me partió la cabeza en dos. Fue mi hada madrina, mi aparición mariana particular. Aquella marica inglesa, vestida de mujer y con maquillaje rabioso, me enseñó que el género no era aquella cosa estanca que veía en mi entorno, que habían otras formas de ser hombre y de ser mujer, o ninguna de las dos cosas, que había esperanza, que era factible rebelarse, que otra vida era posible, una en color, no como aquella en blanco y negro en la que estaba sumergida. Había una fascinación en esa época, una fascinación que recordaba un poco, visto ahora en la distancia, a la que sentía la sociedad victoriana por los circos de rarezas y los freaks. Había, una cierta filia por los seres andróginos y por las travestis en la cultura popular. Los rumores sobre si la citada Amanda Lear era un hombre o una mujer estaban a la orden del día y Vivi Andersen se presentó abiertamente como transexual en un programa escandaloso de Mercedes Milá, que recuerdo ver en casa de mi tía María. Igual que Moro fantaseaba con París, yo lo hacía con Londres, ciudad que vivía en mi imaginación llena de punks y de travestis pop, como Marilyn o como Pete Burns. Luego, de mayor, leyendo las memorias de Pete Burns, descubrí que su padre le tuvo que comprar un pase de primera clase en el transporte público londinense para evitar así las agresiones. Lo mismo le pasó a la recientemente fallecida Jordan, icono del punk inglés de los 70. También viajaba en primera clase, en este caso por cortesía del sistema ferroviario británico, que la quitaron de la clase turista para evitar el escándalo que se montaba cada vez que Jordan cogía el tren para ir a trabajar. Las raras, descubrí más tarde, estábamos mal vistas y asediadas en todos sitios, incluso en el moderno e idealizado Londres. Cuando dejé ese infierno, que fue la educación primaria, descubrí otra isla, otra Gran Canaria, una que me había permanecido oculta. Me metí en la Escuela de Artes Aplicadas y un grupo de maricas mayores que yo me abrieron los brazos. Un grupo también de apestados sociales. También a ellos los agredían cuando salían a la calle, pero aún así tenían la grandeza de no esconderse, de coger una guagua a pesar de los insultos y las malas caras. También es verdad que para algunas, me incluyo, el privilegio de pasar desapercibidas nos es un lujo, ya sea por nuestra pluma, nuestro color de piel o algún tipo de discapacidad.
Estas maricas de la Escuela de Arte de Las Palmas me enseñaron quién era Divine, la Dietrich, Judy Garland, Jean Genet. Me llevaron al puerto, a los locales de transformistas. En el mítico Tam-Tam conocí a Melo Robaina, a Daktari, a La Sorda, a La Paloma. Vi que no era la única rara en la isla, que había luz y que era una luz radiante, de lentejuelas, de lámpara de araña. La luz de las desclasadas, del lujoso lumpen, de las travestis que se prostituían en Guanarteme, esas heroínas a las que les debemos tanto, que haciendo la calle medio desnudas nos mostraron que estábamos a un golpe de hormona de florecer, de ser nosotras, de morir como César Moro, como la Pizarnik, de deseo. Quiero volver lo profano sagrado y desacralizar lo sacro. Hay conceptos totémicos, intocables, monolíticos. El concepto museo es uno de ellos. Los museos para mí no son solo el TEA o el Reina Sofía de Madrid, no son solo el Louvre de París. El Archivo de la Memoria Trans Argentina es un museo. Internet es otro. YouTube, filming, las revistas, los libros, las historias que se cuentan las vecinas y las comadres, nuestra memoria, la memoria de cada marica, de cada trans mayor, de cada exiliada, de cada monstruo que no quiere pertenecer al mundo de lo humano, es también un museo, un archivo, una biblioteca de Alejandría. Otro concepto sagrado que quiero bastardizar y pervertir es el de la canariedad. Aquí me voy a mojar. Como exiliada, para mí la canariedad no son las rondallas, el tenderete, el folclore, la romería. Nunca me sentí acogida por ninguna de estas cosas. Ninguno de estos espacios eran amables conmigo. Para mí la canariedad es el mariconeo del Parque Santa Catalina. Lolita Pluma acogida por las travestis cuando dejó al maltratador de su marido. Las maricas haciendo cruising en el puerto. Néstor de la Torre y su rutilante pintura homosexual. Los poemas lésbicos de Natalia Sosa, Rosario Miranda, Paco España, Félix de Granada. Las salas de transformistas de los 70 como el Britannia. Las putas trans que hacían la calle justo donde estamos ahora y que fueron barridas por la gentrificación. La canariedad, para mí, es la discoteca Flash a la que iba de joven. El único espacio seguro al que podían ir las trabajadoras sexuales trans a tomarse una copa después de hacer la calle. Donde bailaba la Pelolámpara, una travesti gitana que medía 2 metros y que iba siempre con su novio. Donde iba la Leila, los marineros que iban en busca de una mamada, los chicos trans, las bolleras, las marginadas, las apestadas sociales, las que nadie quería. Las malas Canarias. Aquellas que se escondían debajo de la alfombra como el polvo que no se quiere ver, ignorando que este polvo es fosforescente, que brilla en la oscuridad. A pesar de esta otra Canaria que descubrí, me fui, igual que César Moro se marchó de Perú. Pepe, de aquí del TEA, me preguntaba el otro día si hubiese hecho todo lo que he hecho si me hubiese quedado en las islas. La respuesta es simple: no. Hace poco, una cuenta de Instagram llamada Creando en Canarias hizo un post sobre mi trabajo, dando a entender que yo soy un artista que trabaja en Canarias. Inmediatamente les escribí para decirles que si querían podían corregirlo y aclarar que nací en Canarias, porque eso es cierto, pero que trabajo y resido en Madrid. De todas las etiquetas que me cuelgan, la de artista canaria es la que probablemente más me chirría. ¿Expongo en galerías canarias? No. ¿Edito mis libros con editoriales canarias? No. ¿Tengo obra en museos canarios? No. ¿Me ha dado el gobierno de las islas alguna vez alguna beca o una subvención? No. ¿Trabajo con el folclore de las islas, como por ejemplo Mari Sánchez, que sí era una artista canaria? No. Decir que soy una artista canaria me parece injusto. Es apropiarse del trabajo y la confianza que editores,
comisarios de arte y galeristas que no son canarios han puesto en mí. Sería más justo decir que soy de origen canario. Y esto no es para nada renegar de tus raíces, es darle al César lo que es del César. ¿Y Moro? ¿Estaría de acuerdo con esa apropiación que ha hecho Perú de su persona, con la etiqueta de poeta peruano, cuando escribió su obra en París y en México y no en Perú? Una obra escrita además en su mayoría en francés. Aún así, voy a ser justa y reconocer que hay un tímido florecimiento en las islas de lo queer, dicho así en español. Hay un interés por ver las otras Canarias, las otras voces de las que hemos nacido aquí. Nuestras historias se van metiendo poco a poco en el imaginario de las islas, porque las exiliadas también somos las islas. A pesar de tener una relación problemática con nuestra tierra, de aquí venimos y es indiscutiblemente parte de quienes somos. Yo no puedo hablar de Canarias sin verla en su totalidad. Ese lugar en el que crecí como una flor en un desierto, una flor regada por las amorosas manos travestis y maricas de mis hermanas, pero también ese otro lugar que me hirió de muerte, que me causó heridas profundas, que me ha costado años de terapia cicatrizar. Quiero ver Canarias en su luz y en sus sombras, y creo que Canarias necesita verse también a sí misma en la complejidad absoluta de su historia. Creo que necesita, como el resto de España, un sano ejercicio de autocrítica. Aún así, me alegro enormemente de este acercamiento que está haciendo la isla de Tenerife a mi obra. He venido varias veces a trabajar y dar charlas. Curiosamente, mi isla, Gran Canaria, nunca me llama, nunca me lleva. Si me ponen en Gran Canaria una placa en una calle después de muerta, por favor, vandalizadla. Si me hacen un homenaje póstumo en el Colegio Castilla de mi infancia, mandad una tarta envenenada para los postres. Si me erigen una estatua una vez que me haya ido de este mundo, tiradla abajo con el martillo de la ira. Y aquí estoy, en el TEA, investigando un archivo por primera vez en mi vida, aunque más que investigarlo, lo estoy releyendo, reinterpretando, pervirtiendo, imaginándolo, ligándolo con mi propio archivo. Recordé, sentada frente a las cajas con documentos y libros de César Moro, la película Fur, Retrato de una obsesión. Una fantasía fílmica sobre la fotógrafa Diane Arbus, enamorada de un vecino misterioso que sufre de hirsutismo y que viene de los circos humanos, esos que la Diane Arbus real amaba fotografiar. Me dejé llevar por esa sed de armar un poco una ficción a partir de una realidad, esa realidad que es el archivo. Toqué con mis manos enguantadas de fino látex negro aquellos amuletos y dejé que mi imaginación volase. Hay un montón de fotos de César Moro en el archivo de TEA. Fotos que no están muy documentadas o que por lo menos no tienen la información que a mí me interesa. ¿Quién sacó la instantánea de César Moro enterrado hasta el cuello en la arena con turbante al puro estilo Jean Cocteau? Y esas fotos desnudo o en bañador, bebiendo de una botella en lo que yo supongo es un homenaje al dios Baco. Se pueden leer como imágenes de tintes surrealistas, pero también como fotos homoeróticas masculinas de principios del siglo XX, al estilo de Kate Vaughan. La fotografía era para la gente queer de esa época una forma de intimidad, de mostrarse ante la cámara en poses que no eran permitidas en el día a día, pero sí en ese microuniverso que se crea entre el que fotografía y el fotografiado. ¿Quién sacó esas fotos? ¿Un amigo? ¿Un amante? ¿Lo llegaremos a saber? ¿Importa, acaso? ¿Es la verdad algo realmente tan necesario? ¿No es acaso lo fantasioso y la invención el material con el que hemos trabajado siempre las disidentes? ¿La única manera de escapar de la claustrofóbica realidad? Luego están las fotos de Antonio, ese oscuro objeto del deseo de Moro. Antonio debería ser, a mi parecer, como Rebeca, el personaje de la película de Alfred Hitchcock.
Se habla tanto de él en la obra del poeta y en esas cartas escandalosas que le escribió y a las que volveré enseguida, que casi deseamos que Antonio sea como Rebeca, invisible, un fantasma que se nombra pero que nunca se nos aparece. Preferimos casi más imaginárnoslo que ponerle cara. Así lo podríamos sublimar como un soldado de Tom de Finlandia, como uno de los bellos machos de las novelas de Jean Genet, o como un muchachuelo picarón de una foto de Bob Meiser. Pero no, ahí está Antonio, humano, demasiado humano, con uniforme militar, vestido de calle, posando, suponemos, para César Moro y su obsesión y su adoración por él. En esta fantasía que estoy creando sobre el archivo, me gusta pensar que César Moro guardó estas imágenes como relicarios, como salvavidas, como una tabla a la que agarrarse en medio de esa tormenta que es anhelar al ser amado, desear lo imposible, la dulce y terrible melancolía de recordar lo que una vez fue tuyo. Aparece otra foto de otro militar, con pelo al cepillo, masculinidad apabullante y cuello como una columna. Este militar se llama León, etiquetado como amigo de París. Solo puedo pensar en que Moro también se desangró por este chulo parisino, que fueron amantes. Me encantaría saber más sobre qué historia los unió o los desunió. Quizás pueda parecer frívola al interesarme por estos asuntos, o incluso que estoy intentando hacer de los archivos del TEA una especie de crónica rosa. No es mi intención. Creo firmemente que no se escribe igual si tienes una sexualidad clandestina, si el deseo, un tema totalmente explícito en la obra de César Moro, te atraviesa como una flecha. Por eso es necesario hablar de ello como motor creativo del poeta. Hay otra foto de César Moro en México, con un amigo de aspecto bastante afeminado. Moro posa en gesto dandy, empuñando un bastón junto a su sonriente acompañante. ¿Viviría la vida gay de México? ¿Las reuniones de homosexuales en las cantinas populares de la época o los cabarets? ¿Haría cruising en las zonas de ligue callejero? ¿Y en París? ¿Frecuentaría la zona de Pigalle y sus shows de travestis y transformistas? Ese César Moro está perdido en la bruma del pasado. Hubiera sido interesantísimo que hubiese escrito unos diarios, como los que escribió el también poeta Juan Bernier sobre la vida homosexual española durante la Guerra Civil y el primer franquismo. Diarios que fueron publicados, por razones obvias, después de su muerte. Volviendo a su amor, Antonio, es absolutamente necesario leer La tortuga ecuestre, poemario que le dedicó César Moro, sabiendo eso, que es una larga carta de amor a este hombre que adoraba, y entonces cada verso cobra una dimensión nueva y única. Por ejemplo, si leemos esto que os voy a leer a continuación, sabiendo que lo escribió para Antonio, cobra otra dimensión, como he dicho. Ahora sería fácil destrozarnos lentamente. Tu cabeza gira, tus piernas me envuelven, tus axilas brillan en la noche con todos sus pelos, tus piernas desnudas en el ángulo preciso, el olor de tus piernas, la lentitud de percepción, el alcohol lentamente me levanta, el alcohol que brota de tus ojos y que más tarde hará crecer tu sombra. Mesándome el cabello, lentamente subo hasta tus labios de bestia. No puedo evitar relacionar esto con mi primer poemario de reciente publicación, como ha dicho Daniasa, que se llama Todo era por ser fuego, poemas de chulos, trans y travestis. En él hay una historia de amor platónico que cruza todo el texto, un puñado de poemas dedicados a ese. A diferencia de Moro, yo no tuve el valor de usar el nombre de este hombre que deseo, igual que César deseaba a Antonio, al que le escribió el famoso poema Antonio es Dios. Yo escribí el poema a ese, que dice así: vas sucio y me gusta, me recuerdas al cuerpo de Cristo. Llevas siempre la misma ropa, el uniforme del amor.
Si tuvieras un OnlyFans, haría pantallazos y los guardaría como relicarios. Quiero besarte, pero me da miedo el sexo. Tu semen tiene que ser como estrellas de gominolas. Me gustaría que me leyeras a Jean Genet hasta caer dormida. Besaría tus heridas y me dormiría en tu barba, en el pelo de tu pecho. Eres una fantasía, un lirio blanco. Probablemente seas un cabrón. Hazme un café solo, sin azúcar, y déjamelo a los pies de la cama. No me he duchado. En este ejercicio que estoy haciendo de vincularme a César Moro, a su vida, a su archivo, a su obra, a través de mi vida, de mi archivo y de mi obra, me ha llamado poderosamente la atención esta idea fundamental. César Moro es yo y yo soy César Moro. Igual que me pasa con todos los artistas que me gustan, me fundo con ellos, sufro con ellos, gozo con sus gozos, me vuelvo basura con sus miserias. Me han impactado tremendamente las cartas que Moro escribió a Antonio. Su forma de expresar el deseo es la forma que tengo yo de expresarlo en mi poesía. Ser la herida y el cuchillo, el animal y el cazador, la víctima propiciatoria y el verdugo, la bella hablándole a la bestia. No puedo evitar leer algunos fragmentos de estas cartas que César Moro escribió a Antonio. Ya no vivo sino en el deseo, le dice el poeta al militar. Te quiero con tu gran crueldad, porque apareces en medio de mi sueño y me levantas y como un Dios, como un auténtico Dios, como el único y verdadero, con la injusticia de los dioses, todo negro Dios nocturno, todo de obsidiana, con tu cabeza de diamante, como un potro salvaje, con tus manos salvajes y tus pies de oro que sostienen tu cuerpo negro. Me arrastras y me arrojas al mar de las torturas y las suposiciones. En esta misma carta sigue: tu historia es la historia del hombre, el gran drama en que mi existencia es el zarzal ardiendo, el objeto de tu venganza cósmica, de tu rencor de acero. Todo sexo y todo fuego, así eres. Todo hielo y todo sombra, así eres. Hermoso demonio de la noche, tigre implacable de testículo de estrella, gran tigre negro de semen inagotable, de nubes inundando el mundo. En otra carta le escribe: nada puede hacerme sufrir más que el espectáculo del amor. Yo solo, frente al mundo, fuera del mundo, en el mundo intermedio de la nostalgia fúnebre, de las aguas maternas, del gran claustro, del paraíso perdido, frente a ti y lejos, tan lejos que ya nada puede salvarme, ni la muerte. En esa misma carta continúa: sueño que te vas, que me abandonas, como si pudiera abandonarse algo que nunca has aceptado. Porque tú nunca me has aceptado, nunca has querido saber nada de mí. Persígueme, tortúrame, maldíceme, pero no me abandones a mi propia desesperación. Trata de comprender los sentimientos de un ser mortal que te genera, que siente una ansia irracional de confundirse contigo. Gran vendaval, dispérsame en la lluvia y en la ausencia celeste. Dispérsame en el huracán de celajes que remolinan tu paso de centella por la avenida de los dioses donde termina la Vía Láctea que nace en tu pene. En la última carta que le escribe Moro a Antonio, le dice: no puedo resolverme a aceptar el hecho evidente, crudelísimo, de saberte distante, indiferente, ajeno. Lo sé, no puedo aceptarlo. Te adoro. Palabras, palabras. Nada es comparable a la sensación de mi ternura por ti. Llámala de cualquier modo, justa, injusta, reprobable, monstruosa, también es un hecho innegable, más fuerte que mi muerte, más fuerte que el infierno de cada día y que la desesperación en que me dejaron. Es así, así será siempre. Nada tengo que reprocharte, o debería reprocharte hasta el aire que respiro. No es tu culpa
ser lo más hermoso y lo más terrible de mi vida. Tu ausencia, tu sadismo, tu indiferencia. ¿Qué cosa puedo hallar fuera de tu mundo absorbente sino el silencio y la sombra mortales en que a lo largo de los días te busco? Es evidente, como en estas cartas, leídas en orden cronológico, se ve cómo crece la desesperación en el poeta, cómo su objeto de deseo se aleja. De hecho, Antonio se casó con una mujer y tuvo un hijo. Os voy a leer mis poemas dedicados a ese mi Antonio particular, que es ese, también ordenados cronológicamente. Podréis ver cómo, al igual que Moro, mi desesperación crece y cómo mi objeto de deseo se va cada vez más lejos. Son solo 4 poemas. El primero se llama Poema del simbolista dedicado a ese. Desenroscaría tu cabeza y la pondría en una bandeja de plata, como una Salomé con su San Juan Bautista. Adoraría tu cara de apóstol, peinaría tu barba, atusaría tu pelo de serpientes, besaría tus labios y las perlas de tus dientes, mordería el diamante rojo de tu lengua. Pondría estrellas y rosas en el hueco de tu cuello, cuerpo de 2 piezas, el cerebro por un lado, el corazón por otro, la sangre sabe el camino entre ambos. Cántame una canción de Hedwig and the Angry Inch. El segundo poema se llama Ese está de vacaciones. Estás de vacaciones y no me llamas, no me follas, no salimos a comer, no bailas a Dua Lipa en mi apartamento, no me lees a Virginia Woolf hasta que me duerma, no me haces el tonto para que me ría, no te veo ir desnudo al baño, no veo tu semen de gominolas de colores, no te baño con mis manos desnudas, pasas de mí, ni siquiera sabes que me gustas tanto. Los amores platónicos no molan nada. El penúltimo poema se llama Poema fúnebre para ese. Hoy te vi y pensé que me gustaría ser una tumba, que me vinieras a visitar, que me trajeras flores, que limpiaras mi lápida, que besaras el mármol frío, que mi esqueleto sintiera el roce de tu barba, que pusieras al lado de las flores una foto de cuando era joven y guapa, que me hicieras pensar que los hombres aman a las mujeres muertas, a los espectros, que aún me recuerdas, que fui querida, que soy añorada. Me gustaría ser una tumba, pensarte en Camposanto, soñarte en el sueño eterno, ser el fantasma en tu casa, verte ir de espaldas con mis ojos sobrenaturales al mundo de los vivos, ese mundo en el que nunca me quisiste. El último poema se llama Último poema para ese. Te busco para revivir el trauma del rechazo, deseo sadomasoquista de querer lo que duele, volver a la madre deprimida, al padre ausente, al patio del colegio. Como el ciervo busca al cazador, la casa al fuego, el cordero al matarife, la flor a las tijeras, el cuello al cuchillo, la iglesia al anarquista, la herida a la sal, la mujer al hombre. Maldito sea el deseo. Mis poemas a ese son mis cartas de César Antonio. Son, como estos ardientes mensajes que hemos leído del poeta al militar, una nota de suicidio. Como dije antes, Moro amaba en los años 40 como amamos las mujeres trans en el 2022. La mayoría de las veces en el silencio, en lo clandestino, a hombres inaccesibles dentro de su afán por encajar en la norma social. A chulos para los que eres una experiencia nueva, pero que luego se casan con su novia respetable y tienen hijos. Digo nota de suicidio porque estoy segura de que Moro sabía que amar a Antonio, como yo desear a ese, es morir un poco. Enfrentarte a un vacío, a la nada, a algo que solo te devuelve tu propio deseo y nada más. Volver a la herida, reafirmar que eres un paria, ya seas un marica o una travesti, y que nunca vas a ser amada. Me gustaría leeros un último poema, en el que hablo de lo imposible del deseo
y de lo hermoso del deseo, que pertenece al final al que desea y no al deseado. Me gusta la poesía porque es como un trueno en un cielo negro. Aporta una luz eléctrica a la oscuridad. Habla de algo de forma concreta y concisa. Es una revelación fugaz y certera. El poema se llama La barba como un bosque oscuro y dice así. Me he hecho un nude esta mañana y se lo he mandado a un hombre de barba frondosa. Siempre un hombre de barba frondosa. La fotocopia de mi primer hombre desnudo, del Cristo sin ropa de mi infancia. Me da miedo el contacto físico, pero fantaseo con ser devorada. El deseo es una alegoría, siempre una alegoría. El cordero en el matadero, el ramo de flores muriendo en un jarrón. Deseo de muerte, de extinción, que te follen es morir un poco. El orgasmo, la pequeña muerte. Me he hecho un nude esta mañana y se lo he mandado a un hombre de barba frondosa. Pobre hombre insignificante, nunca estará a la altura de la belleza de mi deseo. César Moro murió en Perú a los 50 años, justo la edad que tengo en el momento de dar esta charla. Volvió del exilio para cuidar a su madre enferma. Volvió a un país que seguía siendo terrible. Le hicieron la vida literalmente imposible por marica en el centro en el que daba clases. Entre sus acosadores se encontraba un joven Vargas Llosa. El poeta no fue nada reivindicado en vida. Se le empezó a tomar en cuenta después de su muerte. A pesar de eso, sigue siendo un gran desconocido. Pensando en Moro y en lo ignorado que fue en vida, pienso en mi propia obra. Yo, al igual que Moro, soy una artista casi desconocida para el gran público, completamente ignorada por el mundo del arte en España. Aparte de una expo en Madrid y otra en Barcelona, en galerías bastante alejadas del circuito oficial del arte, solo he expuesto en museos franceses, en el Transpalais de Bourges y en el Magbal de París. Ninguna colección de arte contemporáneo española tiene obra mía. Sin embargo, la colección Frac, en Francia, tiene 20 de mis piezas en su haber. Soy, supongo, demasiado callejera, demasiado autodidacta. No pertenezco ni a la academia ni a las bellas artes. Por lo tanto, no se me toma en serio. No quiero ser una de estas estrellas del arte necrófilo, alguien que es reverenciado después de muerta, porque en vida fue una adelantada a su tiempo. Dejaré escrito en un testamento que toda mi obra sin vender sea quemada después de mi muerte. Será como cuando Marjorie Cameron, la mujer escarlata, destruía sus propias creaciones. Un acto mágico, un círculo que se cierra, en el que la mano que crea es también la mano que destruye. Al menos me queda la certeza de que mis libros nunca serán leídos bajo un prisma distinto al que fueron escritos. He tenido la suerte de vivir unos tiempos más amables que los de César Moro. Al menos he podido escribir de lo que he querido y sobre lo que he querido, sin medias tintas ni máscaras de ningún tipo. Creo que este desconocimiento de la obra del poeta es precisamente por vincularlo solamente al surrealismo y no al imaginario queer y marica. John Waters dice, coge eso que la gente odia de ti y multiplícalo por 10. Quizás es hora de multiplicar no por 10, sino por 1000 el mariconeo de César Moro, su disidencia, su ser el otro, su ser invertido y monstruoso para ese Perú terrible que le hizo la vida amarga. Hay figuras marica que tuvieron una obra más explícita. Es imposible, por ejemplo, hablar del ya citado varias veces Jean Genet como cualquier otra cosa que no sea un escritor de homosexualidad radical, peligrosa y pornográfica. Una figura como la de Quentin Crisp, por ejemplo, solo puede ser reivindicada como la del marica mega afeminado que era, ese que se prostituía en las calles londinenses de los años 40, que se emborrachaba de sombra de ojos, pintura de uñas y henna para el pelo. Pero Moro se vio obligado por las circunstancias a vivir su sexualidad en las sombras. Incluso su poema Antonio es Dios, si no sabes que está dedicado a un amante,
puede ser leído como la oda a un amigo. Necesitamos justicia y reparación. Como digo en unos versos, nací criminal, lo criminal es bello. Nací marginada, lo marginal es bello. Nací paria, lo paria es bello. A mí y a mis hermanas nos metían en prisión. Aún así, florecimos en los patios de las cárceles. Brillábamos como estrellas reflejadas en charcos sucios. Si fuera vosotros, me moriría de la vergüenza. No soportaría la carga histórica. Porque hemos normalizado el hecho de que el mundo, Perú, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, España, por nombrar unos cuantos lugares, nos ha masacrado, metido en cárceles, sometido a terapias de reconversión, obligado a vivir de la prostitución, condenado a trabajos forzados, matado, esterilizado, nos ha hecho vivir en la vergüenza y en el silencio, y tienen una gran deuda con nosotras y con nosotros. Quizá una manera de empezar a saldar esta deuda es hablando abiertamente en los archivos de TEA de que César Moro era homosexual y que su vida y su obra estuvieron marcados por este hecho tan olvidado muchas veces cuando se habla del poeta. Igual que hay que decir en los libros de historia que Lorca, que Miguel Ángel, que Caravaggio, que Rimbaud, que Pasolini, por citar solo algunos, eran maricones, que Virginia Woolf tuvo amores sáficos, que Juana de Arco vivía y se vestía como hombre y compartía lecho con mujeres, que en la América anterior a la conquista ya había entre los indios nativos americanos personas trans y no binarias, que las sacerdotisas de Cibeles eran hombres que se castraban ritualmente en honor a la diosa y vivían a partir de entonces como mujeres, que siempre hemos estado ahí, que no somos una moda, como nos llaman algunos, o un invento posmoderno. Nombrar es existir, existir más allá de la oscuridad a la que se nos ha condenado, una oscuridad a la que todavía se nos condena en un montón de países en los que ser homosexual, lesbiana o trans te puede costar la vida. Y no hay que ir tan lejos. Mi colectivo, el colectivo de las mujeres trans, sigue viviendo en nuestro país, en un sistema de castas. Algunas logramos escaparnos de él, otras, muchas, demasiadas, tienen en la prostitución la única salida laboral. Y ojo, no soy abolicionista ni condeno el trabajo sexual, solo matizo que para algunas personas es la única salida laboral posible, incluso para mí misma. Fuera del inestable y precario mundo del arte, ¿quién le daría trabajo a una mujer trans de 50 años? Ya os lo digo yo, nadie. Arrojen luz sobre nosotras y nosotros. Digan en sus archivos que amábamos a hombres o a mujeres, que bailamos en el filo de la navaja, que nos pusimos tetas a pesar de Franco, de Mussolini, de Pinochet, que brillamos como diamantes, que fuimos un escándalo, que nos amaron y que nos temieron, que nos adoraron bajo las luces del cabaret, pero que nos asesinaron y nos siguen asesinando bajo la oscuridad de las calles, que morimos por vosotras, por el glamour, por la libertad, por la belleza y por la poesía. Gracias.